En Aquamare queremos que tu espacio al aire libre sea tu lugar en el mundo. Construcción de piscinas, sistema de riego, muebles de jardín, hidromasajes, energías alternativas, productos para tu piscina, herramientas para jardinería y mucho más. Locales en Resistencia, Avenida Sarmiento 2100, celular 3624 517841. En Corrientes, Avenida 3 de Abril, celular 3794 50 65 520. Ustedes saben que la semana pasada el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó su informe mensual con respecto a la oferta y demanda posible de los distintos cultivos. A partir de ese informe se hacen las proyecciones y los distintos análisis. La analista granaria Catalina Ferrari de AZ Group, teniendo en cuenta ese informe y teniendo en cuenta las distintas realidades que se vienen presentando en el mercado internacional y cómo viene impactando el mercado nacional, primero nos va a hablar sobre el cultivo de la soja. La semana pasada, en su gran mayoría, en el mercado internacional cotizó al alza, principalmente por las condiciones climáticas de Estados Unidos, que decían mayores temperaturas y falta de precipitaciones, que siguen condicionando el desarrollo de los cultivos, que la semana pasada el USDA redujo su condición de bueno y excelente. También, por el otro lado, tuvimos la publicación mensual del USDA, donde los privados estaban esperando una caída en el rendimiento esperado asociado justamente a la baja de la condición de los cultivos semana a semana. Sin embargo, el USDA sorprendió con un incremento en el rendimiento esperado. El USDA, desde que comenzó la campaña en el mes de mayo, el rendimiento esperado, en el mes de agosto suele darse una modificación en el rendimiento esperado, donde, como les decía, los privados estaban esperando una baja del rendimiento y sin embargo el USDA incrementó el rendimiento esperado. De esa forma, la producción quedó en 123,3 millones de toneladas estimadas para cosecharse campaña 22-23, frente a las 122,6 del mes pasado y a las 120,7 de la campaña pasada. A la vez, también se hubo un incremento en los stocks finales de Estados Unidos, que pasaron de 6,3 a 6,7 millones de toneladas, por arriba de las 5,9 millones de toneladas de la campaña anterior. Sin embargo, a pesar de que hoy nos encontramos con un incremento frente al mes pasado de los stocks finales, la relación stock-demanda en Estados Unidos se mantiene por debajo del 10%. Por otro lado, bajando ya a lo local, el productor argentino, ante la incertidumbre política y económica, sigue vendiendo a un menor ritmo frente a las campañas anteriores lo que es el cultivo de soja, pero si analizamos la capacidad de pago de la industria, sobre todo disponible, y pensando noviembre, que es un momento donde el productor suele vender algo más de soja para poder ir cubriendo el financiero, esperando el ingreso de lo que es la cosecha fina, y en el caso de algunos productores también por el pago de alquileres, nos encontramos hoy frente a capacidad de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy la industria nos está pagando lo que nos puede pagar, tanto en la posición disponible como en la posición noviembre, que tuvieron una suba en la última semana acompañando la suba también del mercado internacional. Hoy la posición noviembre, la posición disponible, está cotizando en torno a los 390 a 400 dólares por tonelada. Desde el lado de la posición cosecha, mayo 23, también tuvimos subas la última semana acompañando la suba del mercado internacional, cotizando en torno a los 360 a 370 dólares por tonelada, por arriba de los 355, 350 que tuvimos en las últimas semanas. A pesar de la baja que tuvimos, sobre todo en los últimos 2 meses, mes y medio de la posición cosecha mayo 23, seguimos encontrándonos por arriba del promedio de los últimos 5 años a igual fecha. Y sobre todo, si analizamos los márgenes hacia adelante, a pesar de que con esta baja de precios se encuentran un poco más ajustados, seguimos en gran parte de las regiones argentinas con resultados positivos. Si vemos sobre todo las variables a seguir en el corto y en el mediano plazo, vamos a tener que seguir de cerca, obviamente, qué termina sucediendo con el clima de Estados Unidos, asociado sobre todo a estos últimos 15 días en donde se termina lo que es el periodo crítico de Estados Unidos,
que si se cumplen obviamente estos pronósticos que están hablando de precipitaciones. Continuamos escuchando a Catalina Ferrari, quien va a hablar sobre el mercado de maíz. Las principales noticias del cultivo estuvieron asociados al clima de Estados Unidos la semana pasada y al informe de USDA del día viernes. Para entrar más en detalle de lo que dijo el USDA, principalmente lo que estaban esperando los privados era una reducción tanto del rendimiento como de la producción frente al mes anterior, y el USDA recortó el rendimiento pasando de 11,1 a 11,01 y tuvo una caída de la producción esperada de 368,4 a 364,7 millones de toneladas, por debajo de lo que esperaban los privados, tanto la producción como el rendimiento, y también los stocks finales de la campaña 22-23 se encontraron por debajo de lo que esperaba los privados de 35,6 y el USDA finalmente estimó 35,3 millones de toneladas. Obviamente esto generó un impulso en las cotizaciones al cierre del día viernes luego de la publicación del USDA. También se dio que en la última semana, como les decía, hubo un recorte en la condición de los cultivos de bueno y excelente de 2 puntos en el caso del maíz, que generó también un impulso en las cotizaciones y en los pronósticos climáticos que seguían pronosticando, valga la redundancia, precipitaciones por debajo de lo normal y temperaturas por encima de lo normal. También tuvimos en la última semana un recorte en la estimación de la producción de la Unión Europea, asociado también a la ola de calor que viene afectando a los cultivos sembrados en este bloque económico. Esto obviamente también ayuda y genera un impulso en las cotizaciones que generó subas en el mercado internacional del cereal. Si hablamos de Argentina, seguimos avanzando en cosecha, ya estamos relativamente cercanos a la finalización de la cosecha de la campaña 21-22, con un volumen en torno a las 55 millones de toneladas, 59 millones de toneladas, dependiendo obviamente del organismo. Recordemos que las bolsas toman solamente lo que es destino comercial y el ministerio también toma lo que es volumen con destino forrajero. Lo importante y lo que queríamos dejarle es que tuvimos también una suba acompañando lo que es la suba internacional en la última semana. Acompañamos los precios y nos encontramos en una posición una posición disponible en torno a los $230. Seguimos encontrándonos en paridad frente a la capacidad de pago de la exportación, tanto para la posición disponible como para lo que es la posición diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy la exportación nos está ofreciendo lo que nos puede pagar. En algunos casos aparecen oportunidades de premios sobre los puertos de Bahía, también importante para aquellos que tengan necesidades financieras en el corto plazo. Siguen apareciendo estos premios en el puerto de Bahía como para aprovechar, obviamente, y si vemos, por ahora seguimos con este volumen de equilibrio de 36 millones de toneladas, con un diferencial leve entre las declaraciones de venta al exterior que tiene la exportación y las compras de manera interna. La Bolsa de Comercio de Rosario sacó un informe con respecto a cómo se va a presentar la próxima campaña gruesa. Aparentemente va a disminuir la superficie de maíz y va a aumentar la superficie de siembra del cultivo de girasol. Se piensa que el cereal va a disminuir unas 400.000 hectáreas, en tanto que la oleaginosa, el girasol, va a sumar 700.000 hectáreas. Veamos la información. Para la próxima campaña gruesa, el maíz pierde terreno a manos de la soja. La Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario difundió su informe mensual nacional que confirmó un escenario con menos maíz y más soja para la siembra gruesa 2022-2023. La primera proyección de la entidad es una implantación de 16,8 millones de hectáreas de soja, un 4,3%, 700.000 hectáreas más que el ciclo anterior. Sería así, además, el primer repunte del área después de 7 temporadas en baja,
siempre de acuerdo a las estadísticas de la GEA. De todos modos, es una cifra que se mantendría aún lejos del récord de más de 20 millones de hectáreas que supo alcanzarse entre los ciclos 2013-2014 y 2015-2016. El principal factor de influencia es el clima, con pronósticos climáticos poco alentadores y altas posibilidades de una niña, que reincidiría por tercera vez. El productor le vuelve a privilegiar como una apuesta asegura en un año de alta incertidumbre, explicó la entidad rosarina. Otras razones que pesan a la hora de elegir la soja: costos, disponibilidad de insumos y los malos resultados del maíz temprano en la región central. El retroceso del maíz, en tanto, sería del 4,7% o 400.000 hectáreas, desde las 8,4 millones del año pasado a 8 millones de la presente campaña. El argumento es idéntico al que explica la mayor intención de siembra de soja. Los motivos detrás de la caída se centran principalmente en el clima, el fracaso de los maíces tempranos en la región central, el alto nivel de inversión y la incertidumbre actual, insistió la GEA. Esto ocurre pese a que el cereal presenta en la previa mejores márgenes. Por eso, la falta de agua generalizada es el principal factor que pone en jaque la siembra de maíz temprano, sostuvo la Bolsa de Rosario. El informe consignó por último que el escenario de incertidumbre desalienta aún más el cereal en favor de la soja, ya que el maíz implica una mayor inmovilización de capital y mayor riesgo para el productor. Lo único que podría revertir un poco esta tendencia sería una fuerte tanda de lluvias que reactive la oportunidad de implantar maíz, aunque lo mismo no lograría superar el área 2021-2022, donde también fue récord. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, les voy a anticipar uno de los temas que vamos a estar viendo en la próxima edición. Se trata sobre un acuerdo que hay entre Chaco y FAO, donde se habla de mejorar la seguridad alimentaria, entre otras noticias y novedades. Ahora sí, me despido de ustedes y les agradezco que nos acompañen todos los días, desde muy temprano. Nosotros seguiremos trabajando para traerle toda la información de la región y la provincia. Los invito y los espero en el próximo programa de Amanecer Rural.